tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar instalando unas mini lupas en el Spark. Como pueden ver, tenemos que quitarle ese casquillo que tiene ahí. La vez pasada ya había probado unas mini lupas, tal vez un par de años que probamos unas mini lupas que la verdad me dejaron decepcionado, pero ahora me he topado con estas que vamos a probar a ver qué tanto han mejorado ya estos años. Son estas mini lupas, son estas mini lupas Y7, traigo un guante y bueno, son las Y7 H4 en mini lupa. Se supone que son de 120 watts el kit, algo así leí. Las Y7, ahí dice Y7. Tenemos el chip de LED aquí. Creo que es un CSP3570 y el terminado rojito, como pueden ver ahí. Y ahora trae ventilador. Las que probé hace años no traían ventilador y de hecho la razón por la que ya no las seguí probando esa vez fue porque daban una iluminación muy pobre. Pero vamos a ver estas ahora que ya tienen ventilador y que ya están mejoradas. Vamos a ver qué iluminación dan, las vamos a estar probando. En este Spark instalamos unos LED de Auxbind la vez pasada, que pueden ir a ver el video en la descripción, pero ahora le vamos a poner las mini lupas. Para empezar hay que quitarle los LEDs que tiene y sacar ese casquillo de ahí y quitarle un tornillo para poderlo jalar. Y aquí a estas lupas se les puede desconectar el driver. Ahí está. Igual el ventilador se puede desmontar, como pueden ver. Para hacer la instalación más fácil. Entonces esto se puede desarmar así. Y trae aquí unos tornillos que nos van a servir para alinear en caso de que necesitemos a darle altura o algo a la línea. Ahorita lo que tenemos que hacer es marcar la altura de las luces que tiene ahorita. Les tenemos que dar esa misma a las lupas. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a trazar con cinta masking, vamos a ponerle ahí en la pared una cinta donde vamos a estar indicando cuál es la altura que tiene ahorita los faros. Como pueden ver, miren, tiene allá toda esa línea así. Entonces la mini lupa, como tiene su propio reflector, entonces esa nos va a dar un corte que debemos de hacer que coincida con esta misma línea. La alta usa el reflector original del coche, lo que no usa el reflector es la baja, porque pues aquí tiene un reflector que pues hace el corte. Aquí como pueden ver ya marcamos las líneas originales del halógeno, espero que se alcancen a ver. Aquí está la cinta donde prácticamente estamos viendo la línea así. Lo que tenemos que respetar aquí es esta altura. La diagonal nos la tiene que dar automáticamente la lupa ahorita que la acomodemos. Y aquí igual ya tenemos marcadas las líneas del halógeno. Entonces si yo vengo y pongo la alta, la línea de la alta donde acaba aquí abajo tiene que quedar arriba de la cinta, como pueden ver, toda la alta. La baja tiene que quedar abajo de la cinta, pero sobre la cinta, o sea, donde acaba la cinta. Así tiene que quedar. Entonces pues ya está. La lupa no va a entrar si no quitamos ese casquillo que está adentro. Entonces tenemos que quitarle este tornillo de aquí y sacarlo. Bueno, entonces una vez que quitan el tornillo de aquí, esto sale solito así. En algunos faros de algunos Spark esta está más grande, entonces es posible que necesiten apretarle con una pinza, como en el video donde estaban las lupas que me decepcionaron. Aquí como pueden ver tiene este tornillo y este tornillo para darle más o menos la altura, y este de aquí y este otro de acá para girar el LED así, para darle la alineación correcta. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tratar de jugar con eso hasta alcanzar lo que tenemos marcado en la cinta allá adelante. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo aquí, dar esos tornillos, aflojarlos y girar y moverlo para poder ajustar la altura de la lupa y que nos quede bien instalada. Lo que sigue es meter la nueva lupa solo en una sola posición. Ponemos los seguritos, ahí está, y ya. Y aquí está, miren, como ven, la diagonal así, sí la respeta un poquito, pero tenemos que darle un poquito más de inclinación hacia abajo a la luz para que quede sobre la línea. Entonces acá tenemos el halógeno de muestra, necesitamos darle esa misma altura. Miren, como pueden ver, ahí se ve la línea del halógeno. Sí alcanza a respetarla, pero ahí está, miren, ahí se ve cómo se empieza a fusionar la línea, pero sí, faltará ajustarle un poquito. Bueno, ya aflojamos los tornillos, así tiene que quedar. Ahí debe de quedar a la misma altura.
Así tiene que quedar. Ahorita vamos a apretar los tornillos. Tenemos esa altura lista. Y ahí es donde debe de quedar. Bueno, aquí podemos ver cómo la cinta y la línea de LED quedan justo que hacia el halógeno, en ese mismo corte. Y aquí tenemos la diagonal. Esta diagonal quedó sobre la cinta. Entonces aquí esta pequeña diagonal que tiene LED aquí quedó. Entonces ya está. Ahora sí, probamos. Tenemos baja y ahora la alta. Y esa es la alta. Entonces ahí está. La alta queda pareja. Y ya, ponemos el capuchón, el ventilador y el driver. El capuchón. Lleva el capuchón. El capuchón que está tostado por el calor del motor. Tiene que quedar esto afuera. Ahora va el ventilador. El ventilador lo enroscan. El driver solo entra en una sola posición. Tiene una muesquita aquí y otra muesquita aquí. Entonces en esa muesquita tienen que hacerlo coincidir. Solo entra de una forma. Ya solo lo enroscan al arnés original del coche. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer prueba. Y como pueden ver, ya quedó parejo. Lo voy a poner en el... 3 doritos después. Lo voy a poner... alineados. Lo voy a poner en la edición. Ya están bien alineaditas. Ahora sí, así como le hicimos con los tornillos, hay que estar jugando bastante con eso hasta que quede, porque después de poner el ventilador a veces se mueve. Entonces fíjense en eso, hay que estarlo checando bien. Y aquí ya quedó, miren, ya quedó este lado, ya quedó ese lado. Y si ponemos la alta, ahí está la alta y baja, alta y baja. Y ahí ya quedó. Entonces ya podemos salir a probarlas. Ahora sí ya están bien alineadas, ya están bien perfectas a como viene el halógeno. Entonces ya con eso ya quedó. 4.962 máximo en baja. 8.100 máximo en alta. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything. Ahí lo tienen, amigos. En la descripción del video les voy a dejar los links a estos LEDs de lupa por si los quieren adquirir. Están muy bien, la verdad, muy buena iluminación. Y pues bueno, eso va a ser todo en este video. Muchas gracias por habernos acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, sígueme en mis redes sociales. En la descripción del video van a estar los links para que me sigan, los links de estos LEDs y links a otros videos relacionados a estos temas. Y nos estamos viendo hasta el próximo video.